Buenas tardes. Seguimos entonces con la segunda parte de lo que tiene que ver con Raymond Williams y su libro Marxismo y literatura. En la primera parte vimos los contextos generales del autor, de la obra y de su recepción en España. Ahora vamos a ver, analizando los textos que traemos para el comentario, las líneas de fuerza de este pensador tal como las expone en este libro. La idea general por la que trabaja Raymond Williams, una idea general que vimos aflora en Europa en los círculos ligados al nuevo pensamiento de izquierda en los años 60. La idea general, como digo, es deshacer el modelo rígido de explicación y de realidad en la que ha ido a parar el marxismo debido fundamentalmente a su conversión en doctrina oficial de un Estado, en su caso el Estado soviético y otros, y lo que entraña la pérdida de la frescura original de los análisis por mor de crear una serie de doctrinas bien establecidas que se puedan transmitir, que se puedan de alguna manera hacer servir al funcionamiento correcto de un determinado Estado, de una determinada forma de gobernar que se dice inspirada en ellas. Se busca entonces reconstruir el pensamiento vivo de Marx y Engels y aplicar esta viveza como deconstrucción de las rigideces que tuvieron lugar en el paso de Marx a la construcción del marxismo como una doctrina escolar. Se trata también, por lo tanto, de recuperar la densidad de la vida misma, tal como se expresa aquí, en forma de cultura, en forma de reconocer un marco amplísimo al quehacer humano que está trenzado fundamentalmente por el trabajo, sí, pero que no se agota en lo económico, de tal manera que el trabajo es más bien no solo el trabajo inmediato laboral, sino una reconfiguración activa del hombre en su relación intelectual y manual con la naturaleza y con los demás hombres. Estamos en los años 60, lo dijimos, con la desaparición paulatina de lo industrial, del mundo industrial y las categorías que lo articularon y lo describieron como el mundo que ocupa todo el espacio posible de la interacción humana. Estamos en una sociedad que empieza a despuntar hacia lo posindustrial y en la que, de alguna manera, lo complejo reaparece realimentado en lo que podemos decir como un proceso de cambio no solo de las fuerzas de producción, etcétera, sino de la categorización misma de lo que está aconteciendo. Asistimos a una ampliación de la base económica, a una reconsideración de lo que significa el mundo de las ideas, no como un mero reflejo, no como un mero egresado del mundo de lo económico. Pero no se trata de un retorno a un mero idealismo, sino se trata más bien de pensar que las ideas son realmente cuerpos, no son realmente ecos, no son realmente superestructuras en un sentido excesivamente derivado, sino que las ideas mismas forman parte del proceso corporal de lo ampliamente llamado económico, de lo ampliamente llamado cultural, que no es entonces lo estrictamente económico. En el cambio en el sujeto político que se empieza a producir en estas épocas y que, como ya os decía, se refleja, por ejemplo, en Marcuse, donde el sujeto político revolucionario ya no es tanto el proletariado, sino la clase o el grupo de estudiantes, es una forma también de decir este tipo de transformaciones, este tipo de cambios. Sucede lo mismo en otros ámbitos, como en el ámbito, por ejemplo, de la antropología cultural, donde explicaciones excesivamente ligadas a un materialismo economicista, a un materialismo cultural excesivamente centrado en la producción y la reproducción inmediata, de alguna manera se ve realimentado por el elemento que se consideraba desde aquí superestructural, que era todo el elemento simbólico, toda la antropología simbólica, que de algún modo se somatiza a su vez y pierde cualquier sesgo de carácter espiritual. Asistimos, por lo tanto, a una doble transformación en estos años. De alguna manera, lo material se desmecaniza y de alguna manera lo ideal se corporiza o se corporaliza también, mostrándose en el fondo la insuficiencia de las categorías dualistas que separan, aunque sea para explicar reductivamente, que separan materia e idea, por decirlo así.
Veíamos, por ejemplo, también en el texto de Habermas cómo este malestar, esta inquietud, y el texto de Habermas era de 1968, viene también por el mismo lado. Habermas se niega a reducir la interacción del hombre con la naturaleza al mero trabajo en el sentido de un interés tecnológico, de dominio, de acoplamiento, y exige el elemento de la comunicación y del lenguaje como elemento componente constitutivo del mundo de la vida, como un elemento autónomo o por lo menos semiautónomo respecto a la nuda economía, como un elemento entonces que forma parte sin estar dado de entrada a una mera reducción. Vemos que, por lo tanto, que este movimiento en el fondo de complejificación, en el fondo de desmecanización, se produce en muchos ámbitos en esta época y, por lo tanto, es un movimiento que podemos llamar epocal, ligado, y en esto el marxismo nos ayuda también a entenderlo, ligado a las grandes transformaciones económicas, pero en sentido amplio, que se están produciendo en estos años 60, donde tanto en el capitalismo como en el socialismo real se están produciendo grandes movimientos de disidencia que los ven como simplificaciones excesivas. ¿Cómo se consigue entonces de alguna manera incorporar la complejidad de lo que Habermas va a llamar el mundo de la vida o lo de que Williams llama la cultura? ¿Cómo se consigue incorporar esta complejidad? Se consigue, ante todo, aquí en los textos de Williams, mediante la reubicación de nociones clave, mediante la relectura de nociones que en el marxismo, que no en Marx, fueron interpretadas de forma rígida, de forma estereotipada, fueron interpretadas de tal manera que en ellas lo vital era sustituido por lo conceptual, de manera que lo que era un lenguaje metafórico, de alguna manera un intento de aproximarse a unos procesos, se convirtió luego en una rigidez formal, en la rigidez de una lógica formal. Conceptos clave, entonces, que en Marx y en Engels tienen un significado dinámico, tienen un significado complejo, tienen un significado además que no los reduce a compartimentos estancos, sino que los entrevera. Estos conceptos que luego pasan, como os digo, a una situación de esclerosis, tienen que ser reubicados como son entonces las nociones de ideología, de infra y superestructura, el concepto clave de causalidad o de determinación, etc. Veamos entonces cómo aplica brevemente Raymond Williams este procedimiento de complejificación de alguna manera final de un dualismo que acaba en un mecanicismo excesivamente simple e intenta recuperar entonces desde el punto de vista que ya formulara el propio Marx y Engels una concepción más compleja, más interactiva, menos rígida de las cosas. El primer gran elemento, el primer gran concepto o gran núcleo temático del marxismo que revisa en este sentido Raymond Williams es el concepto de ideología. El concepto de ideología tiene o pivota en torno a una proposición central que luego admite diversos corolarios. La posición central es que en una sociedad de clases, en una sociedad dividida por el diferente acceso a la propiedad, en una sociedad dividida por el distinto acceso a los medios de producción, que es en el fondo de producción de realidad, en una sociedad de clases, por lo tanto, todas las creencias, todas las ideas, todas las consideraciones, todos los puntos de vista están fundadas, están de alguna manera vinculadas a la posición de clase. Es decir, el ser humano no conoce directamente, no siente directamente, no se juzga directamente, no gusta directamente, como si fuera una conciencia cognitiva o gustativa, etcétera, que se enfrenta a una realidad que está así, sino que accede a esa determinación de lo real y lo determina desde su posición de clase. Tantas clases hay, tantas formas de creer, tantas formas de sentir, tantas formas de organizarse, etcétera, tantas formas de ideología. La ideología, entonces, es un proceso general de producción de significados y no, como sí es también en algunas ocasiones, una mera visión general sin más sobre lo real inmediata o una visión sesgada o una visión errónea. Todos estos componentes de visión general, de visión sesgada o errónea están en la idea marxista también de ideología, como hemos visto también analizando la ideología alemana, pero la idea central
Según Williams, y en eso yo también estoy de acuerdo, la idea central del marxismo es que la idea, la ideología, las formas de ver las cosas, los puntos de vista están fundados en la posición de clase. Luego, el carácter erróneo, el carácter de visión general son ciertos, pero pesan menos que esta determinación general. Este concepto de ideología se complica porque su génesis, su nacimiento y su uso son polémicos y de alguna manera lo que ha pasado en el marxismo, que es la reducción del concepto de ideología a una especie de mecanismo explicativo que pone lo bueno en un lado, en la visión obrera, y lo malo en otra, la visión burguesa, etc. Esta cuestión de confusión está realmente basada en que la génesis del propio concepto, la utilización del propio concepto por parte de Marx y de Engels no es unívoca, no es de una sola manera, sino que arrastra derivadas de otras formas de ver la cuestión no tan significativa, sin embargo, piensa Williams, y yo también estoy de acuerdo, como esta visión general. Hace Williams un repaso de la génesis histórica del concepto de ideología que nace con Destutt de Tracy en el siglo XVIII y que nace de una forma ligada al proceder de las ciencias naturales mediante la observación o mediante la experiencia, una forma ligada, en el caso de Tracy, al pensamiento de Locke. Las ideas se basan en la experiencia, como sabéis, entonces toda idea, toda opinión tiene que estar basada en un tipo de experiencia. Si no está basada en un tipo de experiencia, entonces de alguna manera no se sostiene. Por lo tanto, el origen del concepto de ideología es una posición antimetafísica, como es la posición de Locke, una posición crítica que acarrea enseguida la reacción de los grupos conservadores, como el encabezado por de Bonald y otros. Pero esta visión original de la ideología como un conjunto de ideas que uno tiene a partir de experiencias, en el fondo es una visión coja desde el punto de vista marxista, porque, aunque es antimetafísica y esto sería positivo, de alguna manera es todavía epistemológica, es decir, no considera la mediación social como un lugar donde realmente se producen las ideas. Lo social, entonces, es un elemento que se evacúa de la producción de las ideas a partir de la experiencia. En segundo lugar, luego, esta noción de ideología que está en Marx, por otra parte, se ve completada con otra noción que tiene que ver con un cierto carácter despectivo del concepto de ideología, que viene nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. Napoleón considera la ideología, lo ideológico, como una teoría irreal, como una falsa forma de percibir las cosas, no desde el punto de vista experiencial, sino desde el punto de vista del propio interés, diríamos desde el punto de vista supervivencial. Marx tomaría de Napoleón, también de Destutt de Tracy, su propia noción de ideología, aunque Marx le da un giro histórico-social. De alguna manera, entonces, este elemento de la ideología como una visión equivocada y no como una visión solamente determinada por la posición de clase o como solamente determinada por una posición independientemente de la clase social a la que uno pertenezca, esta posición está en Marx operando de forma muy concreta. Lo que hace Marx entonces simplemente es tomar la posición de Napoleón, también la de Destutt de Tracy, y darle una base histórico-social, es decir, entre las experiencias que uno tiene y las ideas que uno forja, está todo el núcleo de la experiencia social, la posición que uno ocupa como grupo o como individuo dentro de una clase en el amplio espectro de lo social. Lo que sucede es que, de alguna manera, la visión marxista de la ideología, en sus formulaciones más convencionales o más citadas, separa excesivamente la noción de idea que se produce como resultado de la noción de realidad material, pareciendo que las ideas son simplemente un reflejo de la realidad material. Es decir, pasaríamos de una posición epistemológica, donde las ideas serían el fruto de la experiencia, a una posición sociológica o sociohistórica, donde realmente las ideas serían como un mero segregado de los procesos históricos de manejo de la economía. Este dualismo que separa los procesos concretos de las ideas que aparecen como subproductos además automáticamente segregados por las formas de producción de lo social, este dualismo arruina, según Williams,
la gran fuerza del hallazgo marxista, que significa la vinculación de la conciencia como existencia consciente de sí misma con los procesos sociales materiales y la desvinculación, por lo tanto, de la conciencia de la filosofía individualista, de la filosofía subjetivista, de la filosofía cartesiana, donde la conciencia simplemente es el punto de partida absoluto y sus referentes son las ideas y lo social no cuenta para nada. Este gran hallazgo de la vinculación de la conciencia, que además no solo es conciencia como percepción o sensación, sino autoconciencia, es decir, conciencia de la propia posición en la realidad, esta vinculación de la conciencia con los procesos sociales materiales, su producción en esos procesos sociales materiales, se pierde precisamente por la excesiva simplificación de esta relación de producción de la conciencia, por este dualismo. Lo que se elimina, analizando un texto que tenéis ahí citado de Marx, se elimina la fenomenología, se elimina la experiencia concreta de los hombres en nombre de una idea general que relaciona la superestructura con la infraestructura. Se elimina lo que los hombres dicen e imaginan y se parte entonces de una fantasía objetivista, se parte de una idealización objetivista que dice que el proceso de la vida real, el proceso de los cuerpos concretos, de los trabajos concretos, puede ser alcanzado, puede ser conocido independientemente del lenguaje y de los manejos de símbolos concretos en los que tiene lugar, dentro de los cuales tiene lugar. Por esto, entonces, después del gran hallazgo, frente a una historia de las ideas abstractas, este gran hallazgo frente a la tradición idealista, en el fondo esta tradición dualista aristocrática que no considera el trabajo como el lugar donde el hombre se relaciona con la naturaleza y por lo tanto donde produce sus significados, frente a este gran hallazgo que elimina la historia abstracta de las ideas, hay una pérdida por reduccionismo del peso de las facultades superiores, por decirlo así, la conciencia, la imaginación, el arte, el derecho, las ideas, que se transforman desde una rígida explicación a partir de una economía concebida también de forma excesivamente simple, se consideran o se convierten en ecos, en meras sublimaciones. Hay, por lo tanto, una profunda confusión en el concepto de ideología que entremezcla todos estos sentidos y hay también un profundo fracaso. Se ha descubierto lo concreto de la vida, hemos conseguido llegar a lo concreto, a la carne, al hueso, hemos conseguido llegar al soma, a los cuerpos y sin embargo, por un exceso de idealización en el fondo, por un exceso de intentar explicar, se pierde esta concreción porque el nivel de la explicación simplifica epistemológicamente lo que ontológicamente es complejo y al simplificarlo de alguna manera también lo arruina ontológicamente. La simplificación epistemológica lleva a una simplificación ontológica. Este fracaso entonces se entiende muy bien, se entiende perfectamente, dice Williams, y tiene también mucha razón, y este es un tema también muy poco debatido dentro del marxismo. Este fracaso se ve mejor cuando se analiza el efecto positivo y negativo que tiene la noción de ciencia sobre el concepto de ideología. De alguna manera, y lo veremos después en el concepto de determinación, tenemos que entender que la excesiva rigidez con la que se aplica el concepto de ciencia, el excesivo valor que se da al carácter objetivo de la ciencia, al carácter positivo de la ciencia, que parece quedar excluida de todo el proceso de producción social y ser ella, por lo tanto, algo profundamente ideal fuera de los devenires sociales, estos giros en torno al concepto de ciencia son decisivos, porque de alguna manera es necesario, o fue necesario en el siglo XIX el positivismo, fue necesario una reducción de la complejidad aparente de lo que hay a estructuras racionales de explicación a ciencia, porque esta fue una manera de realizar el programa que queda pendiente en filosofía desde Epicuro, es decir, el programa de convertir el universo físico en un conjunto de estructuras comprensibles y manejables que no den lugar al miedo, que no den lugar a una indefinición o a un misterio del que se aprovechan grupos sociales poderosos para desde ahí
decirse dueños de ese misterio y gestionar los cuerpos a partir de la gestión de ese misterio. Es decir, nosotros nunca entenderemos lo potente, lo emancipatorio que fue el positivismo, lo emancipatorio que resultó la positivización de la ciencia natural respecto a la emancipación necesaria de los sujetos humanos sometidos a explotación histórica, tanto corporal como ideológica, a lo largo de la historia. De repente tenemos un procedimiento que, evacuando el misterio, evacúa a los gestores del misterio, evacúa a lo sacerdotal del manejo del mundo y evacúa, por lo tanto, el miedo como elemento que mueve el comportamiento del humano en última instancia y propone entonces un manejo racional. De alguna manera, por primera vez en su historia, en el siglo XIX, los hombres se ven, o los seres humanos se ven como produciendo ellos mismos su propia historia en un proceso que puede ser entendido y que de alguna manera puede ser manejado sin que la intervención de ninguna fuerza exterior, de ninguna fuerza externa. Pero ¿qué sucede? Que esta noción de ciencia, que es absolutamente emancipatoria, cuando se proyecta más allá de este significado emancipatorio, es decir, cuando se concibe a sí misma como un ideal fuera de su propia producción histórica, como una necesidad histórica, se exterioriza, se externaliza y tiene un efecto negativo, un efecto destructivo de la complejidad. Es decir, nosotros, y esto es un problema que aquí se ve muy claro, necesitamos analizar la complejidad desde la complejidad sin secarla por una positividad que, sin embargo, es la que nos permite poner esa complejidad como inteligible. Esto es algo que aquí acontece y que aquí se retira. De tal manera que en el marxismo, en este momento, de alguna manera, lo que se hace es priorizar como a priori, suponer a priori que hay un método positivo, científico, que no se discute, que nos permite simplificar cualquier situación compleja. Y esto da lugar a un tipo de explicación causal desde la base hacia arriba de carácter simplificador y en el fondo de carácter dualista, porque es la complejidad la que se simplifica mediante la dualización. De esta manera, entonces, la ideología se describe meramente como un sistema de creencias ligado a una clase, sí, pero como un conjunto de creencias ilusorias que puede ser contrastado con el conocimiento verdadero científico. Es decir, nos hacemos la ilusión de que hay un procedimiento no solo formal, que sí lo hay, sino material, es decir, para cada elemento, que nos permite ante cada posición ideológica hacer una reducción que nos habla de su verdad o de su falsedad, nos permite entonces colocarla en un marco general. La ideología entonces, en este sentido, se vuelve una simplificación, porque esto lo que hace es, bajo capa de cientificidad, simplificar los procesos reales, que en ningún momento niegan la potencia mayor de la vida del trabajo, de la vida económica en sentido amplio, de la vida que se tiene que producir a sí misma mediante el trabajo en una inserción natural y social, pero que de alguna manera esto, como os digo, se ve simplificado. Se simplifican estos procesos complejos, estos procesos reales. De alguna manera se olvida que por encima de una conciencia teórica de una clase que puede estar manifestada por unos intelectuales en una serie de proposiciones fácilmente rebatibles, está lo que es más profundo, lo que es verdaderamente cultural, lo que es verdaderamente vital, que es lo que Marx llama la conciencia o lo que se llama la conciencia práctica de una clase. Esta conciencia práctica de una clase que tiene que vivir con su vivir al día, que no es una conciencia absolutamente tematizada, que no está exactamente escrita en los escritos, no es una conciencia lineal, no es una conciencia proposicional, no es un segregado cerrado de falsas conciencias y de ilusiones en el que todo sean mentiras, todo sean falsas percepciones, sino que es algo mucho más complejo y por lo tanto mucho más difícil de derrotar, mucho más difícil de desenmascarar, y con la simplificación del análisis derrotamos un perro de paja, derrotamos un fantasma y se nos va entera y por lo tanto de forma efectuada sigue siendo vigente en la gran masa de la conciencia práctica, de la conciencia efectuada. Es decir, aquí hay un movimiento que, partiendo de una cosa potente, como es la noción clarísima de que las ideas dependen de la posición social, partiendo de esta verdad, sin embargo, por una excesiva simplificación de lo que se entienden por ideas, por ideología, se de alguna manera obtura
la riqueza posible de los análisis y también la riqueza posible de las soluciones. Lo que ocurre entonces es que se da a una abstracción, a una rigidez categórica, se le da una rigidez absoluta, ¿no? Se convierte entonces la ideología en un elemento trascendental en vez de en algo histórico, en algo que genuinamente sucede en el campo de la historia. Y por lo tanto se cae en la ilusión de que puede haber una separación mecánica de las ideologías, de sus estratos, de sus momentos, de sus posiciones, de sus sucesiones, ¿no? Se cae en la idea de que puede separarse mecánicamente en forma de estadios sucesivos y tanto en lo que tiene de conocimiento como lo que tiene de ilusión. Por lo tanto, hay que repensar el concepto de ideología desde esta profundidad mucho mayor que tiene que ver con la vida concreta, cómo se dan las culturas. Es decir, no se trata de rechazar ni mucho menos la visión que es en el fondo acertada de la producción material de las ideas, sino se trata de entender que las ideas también son somáticas, también tienen un carácter histórico, también son materiales y por lo tanto no son meras afloraciones mecánicas de que dado A entonces sale A', dado B sale B', etcétera, etcétera. Esta misma forma de entender las cosas la aplica Williams a los sucesivos conceptos, por ejemplo, siguiendo el hilo, al concepto de base y superestructura. De alguna manera, él sigue sosteniendo que en la transición, en el paso desde la obra de Marx y de Engels, mucho más compleja, al marxismo establecido, al marxismo como doctrina que luego sirve de ideología a la producción de un sistema político, en esta transición se da como clave el análisis de la cultura como algo que consiste en una superestructura, derecho, arte, religión, que está determinada por una estructura básica determinante que es la infraestructura económica. Existiría, por lo tanto, una infraestructura económica compuesta por los procesos de producción y lo que tiene que darse ahí dentro, que sería el elemento clave, el elemento del que depende todo funcionalmente, y el elemento de superestructura que está meramente determinada por una base que parece preexistir antes desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista del principio. Esta forma de ver las cosas acaba recayendo en un economicismo que reduce incluso la economía en toda su complejidad, como mostró incluso el propio Lenin tantas veces oponiéndose a este economicismo tan chato. Hay que entonces abandonar o releer a Marx viendo que él no sostiene este economicismo determinista, este economicismo chato, y dice Williams que tenemos que fijar nuestra mirada en uno de los párrafos de una obra magnífica que es la contribución a la crítica de la economía política, uno de los párrafos de su prefacio, que es una obra bellísima, es una obra que desde luego, igual que toda la introducción al Capital, etcétera, y tantas cosas, habría que leer una y otra vez. ¿Qué dice Marx en este prefacio, en este párrafo del prefacio a la contribución a la crítica de la economía política del año 1859? Lo que dice Marx, ciertamente dando motivos para entender que hay también cierta rigidez en la concepción de lo infraestructural y su relación con lo supraestructural, pero dice Marx algo que de alguna manera puede poner sordina a esta afirmación y nos puede llevar a su relectura en el sentido que aquí queremos hacer. Dice Marx que los hombres perciben desde la superestructura. Es decir, los hombres no perciben directamente desde la estructura, sin más, igual que antes se pensaba que los hombres percibían directamente desde una conciencia representacional, sin más. No, los hombres, del mismo modo que no perciben desde una conciencia inmediata al mundo, sino a través de una mediación sociopolítica, tampoco perciben directamente desde la infraestructura, desde todo el complejo de las relaciones de los sistemas de producción, desde todo el complejo de los sistemas establecidos a partir de la propiedad. Perciben desde la superestructura, es decir, es desde la superestructura, desde el mundo ideal, desde el mundo de la cultura, desde el mundo del derecho, desde el mundo del arte, desde el mundo de la filosofía, desde el mundo de la religión, desde el mundo del conocimiento, es desde la superestructura, desde donde los hombres, los sujetos humanos,
toman conciencia, y sabemos que en el marxismo, igual que en el hegelianismo, el tomar conciencia es determinante porque es lo que constituye la realidad. La realidad más real no es la realidad en sí inerte, sino la realidad que toma conciencia de sí misma. Por eso no hay clases sin más por determinados factores económicos, sino que la clase se constituye desde la conciencia de clase, porque el marxismo, igual que el hegelianismo, es una filosofía no solo del conocimiento, sino del reconocimiento. El reconocimiento es lo que fija lo que es lo real, lo que va siendo lo real. Por eso el marxismo es una lucha por el reconocimiento. Lo que entonces los hombres reconocen lo hacen desde la superestructura. Desde la superestructura toman los seres humanos conciencia del conflicto económico y lo combaten. Es decir, no toman conciencia directa desde la economía, sino desde la superestructura. El término superestructura en el marxismo es un término muy complejo y que según Williams, tiene tres dimensiones al menos, que han sido percibidas como tres dimensiones diferentes, que han sido segregadas, pero que de algún modo se dan entrelazadas. La primera parte de la superestructura, o la primera consideración de la estructura, son las formas legales y políticas que expresan las relaciones de producción, los grandes sistemas jurídico-políticos. Esto es la primera noción de superestructura. La segunda noción son las formas de conciencia que expresan una visión de clase en general. Y tercero, el proceso, es la noción clave, ¿no? El proceso desde el que los hombres toman conciencia, que podría englobar una deconstrucción o una asunción de las dos anteriores. Las prácticas políticas y culturales, el proceso desde el que los hombres toman conciencia es, en esta visión de Williams, el núcleo del término superestructura, no tanto las meras formas legales, no tanto la representación del interés o del punto de vista de la clase que se refleja como forma de conciencia en las visiones que una clase luego intenta además imponer a las demás. Estas tres áreas están relacionadas, pero la cuestión es la complejidad de su relación y sobre todo el hecho de que lo que está usando Marx, y esto es decisivo también, son términos metafóricos, son términos altamente metafóricos, que luego pasan a ser considerados como términos conceptuales, es decir, que describen composiciones reales de las estructuras de la realidad. Esto es fundamental. Por decirlo así, la superestructura es un proceso, sobre todo, en el que los hombres están y desde el que toman conciencia, es decir, es un proceso de vida, de prácticas políticas y culturales, y toman conciencia de que sus formas de conciencia expresan una visión de clase que a su vez se articula en formas legales y políticas que expresan esta misma visión, estas mismas relaciones. El problema entonces fue que entre Marx y el marxismo, entre los escritos de Marx, que son más complejos de lo que luego se dijo, y la constitución oficial del marxismo como doctrina que se utiliza como catecismo en una institución total, además, como es la construcción del Estado soviético, las expresiones fueron convertidas en conceptos que parecían describir territorios acotados y por lo tanto las nociones de el apoyo del cimiento, la infraestructura, la imagen de las capas, de los niveles, las imágenes de interacciones mecánicas como bolas de billar chocando unas con otras, que son imágenes metafóricas, se convirtieron en conceptos, en estructuras de lo real y estructuras epistemológicas de lo real. El propio Marx nos dice aquí, a partir de un texto en el que analiza el arte, nos dice Williams, el propio Marx critica la abstracción base-superestructura, la inmediatez de la relación automática entre una base supuestamente económicamente clara y una superestructura de corte ideal, artística en este caso. Esta abstracción fue criticada por el propio Marx. Dice que el arte, es un ejemplo muy conocido, el arte no expresa inmediatamente las formas de interacción social, las estructuras económico-sociales, sino que el arte puede expresar diferidamente, puede expresar de forma mucho más compleja estas estructuras. Es cierto que el arte tiene que ver, expresa estas estructuras, pero la expresión no es la de un segregado respecto al segregador, sino que la expresión indica que de alguna manera hay una complejidad de interacciones y sobre todo que no hay un automatismo de
1, 0, un automatismo de una función en la que tú vas poniendo unos valores y van saliendo ahí unas determinaciones ligando constantes y variables. Marx y Engels entonces reconocen en la práctica la complejidad de las verdaderas relaciones en este ámbito y que estas relaciones no tienen carácter arquitectónico. Hay un texto preciso, que es una carta de Engels a Bloch, que dice que la situación económica es la base, pero los numerosos elementos de la superestructura también ejercen su influencia. Tenemos aquí una refutación de la estéril polémica que opuso durante mucho tiempo al marxismo frente al weberianismo, que vimos nosotros analizar los textos de Max Weber, cuando Max Weber sostiene que es la idea de alguna manera, de una manera más compleja de lo que esta formulación implica, como ya vimos, que es la idea de alguna manera la que produce o la que puede producir un acontecimiento económico, un acontecimiento en el nivel de las formas concretas de vida. De alguna manera, Marx y Engels no serían ajenos, no de forma tan radical como Weber, pero no serían ajenos a esta correlación o a esta causación. De alguna manera, la arquitectura no es arquitectónica, la arquitectura es circulante, siempre teniendo en cuenta que no hay un empate técnico entre los elementos ideales y los elementos materiales, pero que los elementos materiales y los elementos ideales son parte de un continuo que además está entrelazado. No son dos elementos de naturaleza diferente, de naturaleza radicalmente diferente. Es decir, de alguna manera el marxismo no tiene por qué ser un dualismo o no tiene por qué ser explicado o entendido como una variante del dualismo. Como dice el propio texto de Marx, nosotros percibimos desde la superestructura, desde y solo desde. La base, por lo tanto, entonces no es un elemento que queda fuera, que está ahí, que tiene su propia lógica y que no obedece a nadie más que a su propia lógica de un economicismo inmediato, sino que la base misma es ella un proceso dinámico y altamente complejo. De aquí que haya que repensar la tercera idea que nos propone Williams en este sentido, que es la idea de determinación, que en el fondo explica la ligazón entre base y superestructura, que en el fondo nos habla del concepto de causalidad de la producción de lo histórico, de lo sociohistórico. El concepto de determinación, el concepto entonces de fuerza de correlación desde lo infraestructural hacia lo supraestructural, o en parte viceversa, aunque de forma más débil, aquí por supuesto de forma más débil, este concepto de determinación en primer lugar tiene que ser leído fuera de cualquier determinismo metafísico. Hay aquí una distinción muy importante entre lo que es el determinismo metafísico, trascendente, trascendental, de que el universo está destinado a ser totalmente como es, y un determinismo que tiene que ver con la determinación en la historia. Este es un problema muy importante y que tiene que ser explicado, también tiene que ser leído como el problema del positivismo y el problema del papel de la ciencia, tiene que ser leído en perspectiva histórica para entender la posición de pensadores como Epicuro, como Spinoza y como Marx. De alguna manera, Epicuro, Spinoza y Marx utilizan el concepto de determinismo para evacuar cualquier posible metafísica que deje un espacio para una intervención arbitraria de poderes en el manejo de la realidad, poderes que están ligados a determinados grupos sociales que defienden el interés de los que expropian, por decirlo así rápidamente, mediante mecanismos de miedo, mediante mecanismos de sumisión. De alguna manera esto es clave. El determinismo no es el punto de partida de la filosofía de Epicuro, el determinismo no es el punto de partida de la filosofía de Spinoza, ni el determinismo es el punto de partida de la filosofía de Marx, sino es un territorio necesario que sirve como profilaxis, por decirlo así, que sirve como limpieza de cualquier idea de que haya una fuerza distinta de los seres humanos que de alguna manera con su propio hacer o su propio determinarse estructure lo real. En el caso de Spinoza, es un caso más complejo que aquí no podemos entrar, sostengo que también es una estructura del mismo tipo la que está subyaciendo. Se trata entonces de hacer necesaria la naturaleza para evacuar el misterio, para evacuar al Dios y a sus sacerdotes y decir que lo que tenemos en nuestras manos es asunto nuestro, es producción nuestra. Y por lo tanto, el determinismo que haya, la determinación, las conexiones causales, las fuerzas que ejerzamos unos sobre otros, los poderes y las dominaciones,
condiciones no dependen de ninguna estructura necesaria que por supuesto no quiere o deja de querer que esto sea así, sino que dependen de nuestra propia actuación, de nuestra propia forma de comportarnos y de movernos en la historia. Aunque ciertamente en el marxismo se han acentuado los caracteres legales de la producción de realidad, por ejemplo las leyes de hierro, aunque se hayan acentuado el papel fortísimo de las condiciones objetivas que delimitan todo marco de acción, es cierto que esto se da, pero se da como un cierre, en mi opinión, de corte teórico, es decir, de alguna manera diciendo no hay más cera de la que arde, todos estos procesos que aparecían como misterios, una historia que aparecía como el campo de la providencia, es una historia material, del mismo modo que dice Epicuro, toda la ética, toda la religión es un proceso somático, corporal, y lo mismo dice Spinoza. Esto, como os digo, es muy importante entenderlo históricamente, por qué se aferra Marx en este caso y también en el caso que veíamos anteriormente, por qué se aferra al carácter científico, al carácter de ciencia positivo de las cosas y por qué se aferra al concepto de ley con tanta fuerza. Se aferra no porque busque un determinismo final, sino porque busca un determinismo inicial que no vale por sí mismo, sino vale contra aquello frente a lo que se pone, que es la idea de arbitrariedad, la idea de milagro, la idea de intervención de seres, la idea en el fondo de que los hombres no son dueños de su destino, de que los hombres no producen la realidad que efectivamente producen. Sin embargo, por lo tanto, aunque haya una acentuación entonces de esta legalidad, de este carácter objetivo de los procesos que nos envuelven, en la práctica del marxismo es diferente, no se produce esta determinación con tanta fuerza, porque las condiciones objetivas en las que se produce todo el proceso no son externas, sino que son resultado de las acciones del hombre en el mundo material. Por lo tanto, entonces, no hay ninguna condición objetiva, abstracta, destinal, metafísica, incluso economicista en general, sino hay una objetividad fuerte, claro está, pero de carácter histórico. Por lo tanto, tenemos este punto de partida que tiene que ser ganado, por decirlo así. Y dice Williams, curiosamente y paradójicamente, que probablemente la razón de cierta recaída en el determinismo abstracto que hubo en la época de Marx y también posteriormente, por ejemplo, actualmente también se da, es lo que pasa es que el determinismo actual tiene un carácter más indefinido, es la experiencia histórica de que el capitalismo en aquel momento, un capitalismo triunfante, expandido a escala imperial, como sabemos, es que la experiencia histórica del capitalismo a gran escala parece superpoderosa, parece incontrolable y de alguna manera esto lleva a tener que plantear toda la cuestión en términos de grandilocuencia, en términos de superpoder. También hay una confusión explicable en su momento entre el objetivismo de las ciencias naturales y sus leyes y las de la ciencia histórica y las suyas, que se consideran científicas. Nosotros hoy ya sabemos que no necesitamos considerar con el mismo rigor este tipo de leyes y sabemos que también no necesitamos considerar con rigor ni siquiera lo que se entendió en su momento como ley natural. Pero está claro que en el marxismo, por la época histórica en la que se produce, hay un exceso de confianza en lo científico que de alguna manera, como ya vimos antes, queda como fuera del proceso histórico y que sabemos que la propia ciencia como superestructura forma parte también de esta construcción histórica. No tenemos este problema, pero de alguna manera somos conscientes de que esto estaba aquí operando y de alguna manera sirvió también de coartada para alargar la larga mano de lo científico y lo legal y de alguna manera imponer una serie de simplificaciones y de políticas y de purgas y de acciones dolorosas que llevaron de alguna manera a deslegitimar lo mejor del marxismo. El determinismo entonces del marxismo, la objetividad, las condiciones objetivas se describen mejor, dice Williams, en el juego entre lo que serían en un campo humano, en un campo de trabajo de grupos humanos en la naturaleza, como el interactuar de determinaciones positivas y negativas. El determinismo no es la mera fijación de límites preestablecidos, sino también tiene que ver o está ligado a una presión por romper esos límites, a una serie de empujes que intentan transformar las delimitaciones.
Todo esto dentro entonces de una sociedad no envuelta por un destino, sino una sociedad tramada por unas condiciones potentes, objetivas, pero vista como algo vivo, como algo que se constituye en el propio proceso de constitución. Recupera aquí Williams un concepto muy importante que solo podemos nombrar, que está presente de forma muy potente en varias doctrinas, en varias teorías del siglo XX, que fue usado por primera vez por Freud y que luego fue utilizado entre el marxismo fundamentalmente por Althusser, que hemos dicho nosotros toda la vida, que es el concepto de sobredeterminación. La idea de que un mismo efecto puede ser como provocado por varias causas a la vez, por decirlo así, y en un momento en el que no está claro entonces cómo se produce el efecto. Sabemos que en la teoría de la ciencia contemporánea, en la filosofía de la ciencia contemporánea, a partir de Pierre Dien, se utiliza el concepto de infradeterminación en el sentido de una insuficiencia respecto a las ontologías epistemológicas tradicionales en las que había una plenitud entre el conjunto de los significados y el conjunto de los significados, en el que una serie de teorías, o una teoría, explicaba o podía explicar o aspiraba a explicar totalmente los hechos, mientras que por la infradeterminación nosotros sabemos que un mismo conjunto de hechos puede ser explicado de forma potente por distintas teorías que además pueden ser contradictorias entre sí. Sabemos que este concepto es decisivo y también el concepto de sobredeterminación en cuanto a concurrencia omniexplicativa de una serie de teorías sobre un mismo conjunto determinado de hechos. Esta sobredeterminación, esta infradeterminación se complica también ya desde el punto de vista posmoderno, y la posición en la que yo mejor me siento, porque de alguna manera todavía en la sobredeterminación y en la infradeterminación el concepto de hecho, el concepto de acontecimiento parece tener una estructura dada, una estructura cerrada, y esto ya no es así. De alguna manera este concepto de sobredeterminación en el marxismo lo podemos ligar para entenderlo mejor al concepto de hegemonía. Nosotros podemos entender que dentro de los distintos grupos sociales hay elementos en los que se intenta o con los que se intenta determinar absolutamente lo que es desde el punto de vista de ese grupo social. Por lo tanto, la determinación de lo histórico, la determinación de lo sociológico, la determinación de lo que sea, es fruto de la concurrencia omniexplicativa de distintos puntos de vista de distintas ideologías. Este conflicto entre ideologías es lo que intenta estudiar el siguiente punto, que es el último punto que se propone aquí, el último texto que se propone para la reflexión, que es el que nos habla de la hegemonía. Este concepto de sobredeterminación, de pujar por imponer o por hacer valer más un punto de vista frente a otros, sabiendo que los otros puntos de vista de alguna manera tienen su legitimidad, tienen su raíz, en lo positivo, aunque sea un positivo discutible y que plantea un problema porque de algún modo parece que el punto de vista ligado al proletariado, ligado a la evitación de la propiedad, es un punto de vista que ya no sería un punto de vista, sino que sería una ideología que de alguna manera equivaldría a una visión metaideológica y por lo tanto cuasi naturalista, dejando de lado estas cuestiones que son muy hondas y muy importantes. Lo que sí podemos decir es que la sobredeterminación, esta puja, esta forma de impulsar el desarrollo de lo social, evita el aislamiento en categorías autónomas de los distintos elementos, ¿no?, que están aquí compitiendo, y pone de relieve a la vez prácticas, empujes que son relativamente autónomos y que tienen cierta consistencia tanto en su formulación ideológica como en su vivencia social. La hegemonía es el último punto, el último elemento del texto de Williams. La hegemonía fue una teoría, un elemento que desarrollado fundamentalmente, como sabemos, por Gramsci, que opone, en una época en la que él se da cuenta, está en la cárcel, que de alguna manera la revolución no va a imponerse como estructura determinante de lo social, de lo político social en Europa. No va a ser posible entonces pasar al grado cero de ideología mediante la conversión de lo que no es una ideología, que sería el punto de vista
no basado en la propiedad del proletario y por lo tanto en la conversión hacia una univocidad de las estructuras políticos en sus aspectos ideológicos, ontológicos, sociales y toda esta cuestión ligada, en el momento en que Gramsci se da cuenta de alguna manera que el marxismo tiene que entrar en la lucha por la cultura, es decir, en la lucha en el mundo de la vida, en el mundo vivo, por hacerse con una posición dominante, él formula lo máximo de esta posición, no ya revolucionaria, no ya que recubra, que cambie totalmente el significado, sino una posición que de alguna manera logre imponerse a las demás, de alguna manera haciendo que las demás vean las cosas como las ve ella, pero no ya de una forma ideológica en sentido tradicional, sino de una forma más consciente, de una forma batallada. Es decir, la hegemonía, por decirlo así, es una cosa por la que hay que luchar, sería un contrapunto de la ideología en el sentido de que la ideología se impone sin reflexión, por decirlo así, y la hegemonía sería una forma reflexiva de una ideología que en el fondo se considera no ideológica, pero que opera como ideológica mientras opere en el marco de una cultura que es plural. Entonces se trata de competir, como dice Laclau y otros hoy, se trata de competir por los significantes flotantes, por las palabras, por los elementos, por las instituciones de la cultura y darles el significado que nosotros desde el punto de vista marxista, en este caso, le queremos dar y hacer que esta forma de dar significado a unos significantes que naturalmente no tienen este significado, sino que lo tienen mediante una operación, porque estamos en el campo de una naturaleza cultural compleja, hacer que estos significantes, entonces así coloreados, de alguna manera se impongan o sean aceptados, o sean adoptados o coloreen el conjunto de la cultura. No va a ser a un 100%, sino va a ser en una proporción lo más elevada posible. Cuanto más elevada, más cerca estaríamos, por decirlo así, de pasar de lo ideológico o hegemónico a lo no ideológico, de pasar hacia la revolución. Esta forma de concebir la ideología se opone entonces, de concebir la hegemonía, se opone entonces a la forma tradicional en el que las ideologías se han impuesto, que es la forma de dominio inmediato, en el que no hay ninguna conciencia, no hay ninguna lucha, una lucha tensa, sino una lucha que se resuelve mediante la mera imposición, es una ganancia ya. Frente a la idea de dominio, de la aplicación entonces de un poder en todos los aspectos directos sobre el conjunto de la sociedad, la idea de hegemonía muestra un dinamismo mucho mayor, un dinamismo mucho más interesante y mucho más real. Para el marxismo, desde luego, fue un avance importante, sobre todo en el momento en que renunció a imponerse mediante sistemas revolucionarios, como fue el caso de la Rusia de la Revolución, y busca entonces formas de entrar en la competición, llamémosle democrática o plural, de las sociedades sin renunciar nunca a maximizar su programa, maximización que en el límite, como digo, llevaría al concepto de revolución efectuada por vía de hegemonía, si se diera. Esta noción de hegemonía, que hoy además ha sido ampliada de otra manera, por ejemplo, en el pensamiento chino, mediante el concepto de Tianxia, el concepto de todo lo que hay bajo el cielo que defiende el filósofo Zhao, un gran filósofo chino actual, y que supone que después del dominio y la hegemonía viene otra concepción del orden social, que es la concepción que él propone, que tiene un aspecto más armónico que la hegemonía y que no busca en el fondo dominar, porque hegemonía, la propia palabra lo dice, tiene que ver con imponerse, sino que busca un equilibrio en el que de alguna manera la ganancia que se logra mediante la hegemonía se logra sin presión, se logra mediante interacciones de suma no nula. Así tendríamos el dominio, que sería un poder pleno, la hegemonía, que sería una forma de poder combativo, donde hay diferentes escalas, y estas visiones del Tianxia, que serían visiones más expandidas, más horizontales, más, de alguna manera, equitativas respecto a todos los participantes. La hegemonía, en el sentido gramsciano marxista, no es solo entonces, o no se da solo en el nivel superior articulado de la ideología, que tiene que ver con el control o con la manipulación añadida, sino que constituye todo un cuerpo de prácticas y de expectativas con relación a la totalidad de la vida. Es decir, la hegemonía no se da como
un cierre supremo, no se da como un dominio, sino se da como una interacción consciente, aunque tensa, aunque intentando imponer un punto de vista, intentar ganar, maximizar, atraer a los demás y de alguna manera hacerlos partícipes de ese punto, como un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. Y la hegemonía, por lo tanto, está estrechamente ligada al concepto de cultura. Por lo tanto, en esta visión, el trabajo y la cultura, fundamentalmente la cultura, no es mera superestructura, sino que es creativa, porque es la que alimenta la fuente misma a partir de la cual se propone este combate, esta lucha por la hegemonía. Las formas de ver, las formas de sentir, las formas de hacer, las formas de esperar, entran entonces como elemento constitutivo de lo real, no como meros subproductos, no como meros segregados. Así, de esta manera, podemos analizar la cultura en su grano fino, no con esquemas categoriales de corte conceptual. Podemos ver que ciertamente la cultura tiene un elemento económico de interrelación económica ligada a los medios de producción, ligada a las propiedades, ligada a lo que es lo más estrictamente económico, fuerte, que condiciona, que está ahí pesadamente, pero de alguna manera también se admite que la cultura desde la que se determinan estos pesos es algo extenso, es algo vivo. Los problemas de dominación y subordinación, entonces, los problemas de hegemonía, la complejidad de la práctica en lo que tiene de hegemónico no lineal, la complejidad de la vida cultural en cuanto matizada, puede ser enfocada entonces de forma directa, de modo directo y no de modo mecánico, sin por ello dejar de tener ejes fuertes de determinación, sin por ello dejar de tener ejes fuertes de ideología, sin tener que renunciar a elementos más fuertes, por decirlo así, más determinantes, sin dejar de poner el foco en el carácter laborante, en el carácter trabajador, en el carácter autopoyético de la especie humana que somos.